Buenos días a todos y también quiero agradecer a la universidad y a la Junta la organización de esta jornada, que yo creo que nos ha ido exponiendo aspectos verdaderamente relevantes de la materia que nos ha reunido hoy aquí y que en el fondo pasan por una idea muy básica, ¿no? ¿Qué relación tiene una regulación de calidad en estados modernos y estados compuestos, como señalaba el profesor Eduardo Gutiérrez, con el crecimiento económico? Un aspecto, además, especialmente relevante en una situación de crisis económica como la que llevamos unos años viviendo. Vamos a tener una mesa redonda con el título, como ustedes han podido ver en el programa, Las políticas públicas y el crecimiento económico, calidad, simplificación y análisis de impacto. Y la idea es que cada uno de los ponentes tendrá una intervención de unos 15-20 minutos, con la idea de que al final podamos tener un debate que ponga fin a la jornada. Yo les cuento ahora quiénes son las personas que me acompañan en la mesa y luego les iré presentando cuando vayan a tener la intervención. Digamos que la idea de esta mesa era, por un lado, tener experiencia tanto de la Administración General del Estado como de otra comunidad autónoma, en este caso la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y luego vamos a tener dos reflexiones más vinculadas al espacio de Castilla y León. Por un lado, se va a intervenir desde la Dirección General, de la que ha estado hablando ahora la directora, haciendo una reflexión, digamos, menos pegada al terreno con ese plan operativo que nos ha contado la directora general, una reflexión un poco más amplia sobre qué es la simplificación normativa y dónde se enmarca. Y nos parecía muy oportuno que la mesa tuviera también una participación vinculada a Castilla y León, pero fuera de la administración ordinaria de la Junta, como es el Consejo Consultivo, qué papel juega el máximo órgano asesor en materia jurídica de la Administración en temas de calidad normativa. Sin más, les voy a presentar al primero de los ponentes. Quiero agradecer a los cuatro que estén aquí hoy con nosotros y hayan aceptado nuestra invitación. El primero de los ponentes es Javier Amorós Dorda, subdirector general de Organización y Procedimientos en la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, que es un órgano que está ubicado dentro de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Luego va a ser el representante de la Administración General del Estado. Javier Amorós es licenciado en Derecho. Ya es la segunda o tercera vez que tengo la suerte de coincidir con él en una mesa redonda. Les aseguro que hace unas ponencias muy interesantes y que dan buena materia para el debate. Le quiero agradecer que esté aquí. Javier se siente como en casa porque él es técnico de Administración Civil y su primer destino fue nada menos que en Valladolid y además, según nos ha confesado, vigilando los bares y los restaurantes, con lo cual imagínense ustedes el buen recuerdo que guarda de la ciudad. Sin más, le cedo la palabra a Javier Amorós y le reitero el agradecimiento por estar aquí. Muchas gracias, Manuel. Bueno, de vigilar los bares y los restaurantes era porque estaba en el Gobierno Civil, no por ninguna otra. Y yo voy a hablar un poco, para no solapar lo que se ha ido diciendo hasta ahora, me voy a centrar en lo que es el análisis de impacto normativo, lo que se hace en la Administración General del Estado. Voy a tratar de ser lo más breve posible, visto que no andamos muy bien de tiempo, ¿no? Y voy a comentar un poco lo que exige la normativa. Y un poco lo que sí que me interesaría es plantear algunos temas pues, que luego puedan servir para el debate, ¿no? Como sé que luego el profesor Gutiérrez me va a decir alguna cosa, voy a empezar por contradecirle, porque la primera aparición de los análisis de impacto en España no es este decreto del 2009, sino que está ligado a las memorias de impacto de género. En 2003 hubo una ley que se hizo específicamente para introducir esta evaluación de impacto en la ley del Gobierno y esta es la primera vez que normativamente se incluye, ¿no? Esto fue más allá de las políticas europeas y más allá de todo, es un producto del movimiento por los derechos de la mujer y más bien del ámbito de Naciones Unidas, ¿no? Después sí se produjo el decreto del 2009, que sí que integra esta memoria junto con otras, ¿no? Yo me voy a centrar en explicar un poco lo que el decreto exige, que es
El decreto lo que viene a hacer es, el decreto concretamente la referencia es decreto 1083-2009 de 3 de julio, y lo que viene a hacer es modificar lo que la ley del Gobierno, la ley 50.997, establecía como memorias que debían acompañar a los proyectos normativos del Estado como antecedentes para que el órgano que tuviera que aprobarlos tuviera la información necesaria sobre el contenido del proyecto y pudiera hacer un juicio al respecto, ¿no? En este sentido, es un reglamento que desarrolla la ley del Gobierno y así lo dice expresamente, ¿no? El decreto es un decreto muy breve que se limita a decir lo que debe contener esa documentación, crea una memoria que se llama de análisis del impacto normativo, que es el principal documento que debe acompañar a las normas, y no contiene instrucciones ni da criterios sobre cómo realizar la memoria, sino que se refiere a una guía metodológica que se aprobó posteriormente por acuerdo del Consejo de Ministros. El decreto, como ha dicho también Eduardo antes, exclusivamente se aplica a los proyectos normativos del Estado, es decir, tanto a los anteproyectos de ley que elabore el Gobierno para su remisión a las Cortes, como a los proyectos de disposiciones generales, decretos y órdenes del Gobierno, ¿no? Es decir, que no se aplica a las comunidades autónomas, aunque algunas de ellas, pues por su cuenta y dentro del uso de sus competencias, pues lo han establecido, ¿no? El decreto, de acuerdo con la exposición de motivos, conecta la introducción de este memoria de análisis de impacto con la política de calidad normativa, como no podía ser menos, y dice expresamente que es una de las partes de esa política de calidad normativa del Gobierno que ya fue iniciada formalmente en 2005 con unas directrices de técnica normativa que aprobó el Consejo de Ministros y que contienen criterios formales y técnicos sobre la elaboración normativa y la redacción de proyectos, ¿no? El objetivo desde el punto de vista de calidad normativa del decreto es simplificar la documentación que debe acompañar a los proyectos normativos. Ya veremos luego que esta simplificación es un poco relativa, ¿no? Pero ese es su objetivo, ¿no? Y también, como suele suceder con la legislación administrativa, y en lo que precisamente no es un buen ejemplo de calidad normativa, pues aprovecha para cumplir otros objetivos, como es modificar el estatuto de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas para modificar un artículo. En cuanto a lo que hace el decreto, bueno, voy a decir exclusivamente, un poco me voy a referir a las normas de elaboración de la memoria. Ahora esto no sé. Bueno, no sé si se me escucha. La memoria de análisis de impacto normativo la redacta el órgano que propone o que prepara la norma, es decir, que está departamentalizada. El que es responsable de elaborar la memoria es el propio departamento, centro, órgano de la administración que la va a proponer. Remite a la guía metodológica los criterios para su confección y es una disposición muy interesante porque lo configura como un documento que es evolutivo. Dice en el artículo 2, número 3, que el centro que encarga de la elaboración deberá actualizar el contenido de la misma con las novedades significativas que se produzcan a lo largo del procedimiento de tramitación. Es decir, que no se trata de que sea solo un documento formal invariable, sino que tiene un contenido sustantivo que si van apareciendo como consecuencia de los procesos de consultas o de audiencia, aparecen nuevos elementos, la memoria lo tendrá que incorporar antes de su terminación, ¿no? Lo cual implica que el final de la memoria, la redacción final del documento, tiene que ser en el momento en que el proyecto normativo ya se someta al órgano encargado de aprobarlo, sea cuando se remita a las Cortes Generales o sea al Consejo de Ministros, se trata de un decreto. Y en cuanto al contenido, por lo que decía antes que la simplificación es más o menos relativa, es porque lo que hace es integrar en un documento toda una serie de memorias y documentos que se solicitaban antes por la ley del Gobierno, que es la ley que regula el proceso de elaboración normativa en el Estado, ¿no? Entonces,
Decía que la simplificación relativa es un poco tedioso, pero voy a leer los documentos que se pedían antes, los documentos que se piden ahora y los que integra la memoria para que veamos que la diferencia pues, es bastante relativa, ¿no? En la ley del Gobierno, con la modificación de esta ley que introdujo la memoria de impacto de género, pedía para los anteproyectos de ley unos documentos y para los proyectos de disposición reglamentaria otros. Para los anteproyectos de ley pedía 3 tipos de documentos. Por un lado, una serie de documentos que debían acompañar al proyecto desde el mismo momento en que se empezaba a elaborar, que eran 5. Una memoria descriptiva de lo que pretendía o lo que contenía el proyecto, un informe sobre la necesidad y la oportunidad del proyecto, el informe de impacto por razón de género, una memoria económica que se llama memoria económica, hay una orden ministerial incluso que la regulaba, y que en realidad es exclusivamente una memoria presupuestaria, en cuanto que lo único que se recogía era el coste que iba a tener las medidas que se pretendían implantar y cómo se iba a financiar dentro de los presupuestos generales del Estado. Y el último era un informe de la Secretaría General Técnica del departamento que proponía la normativa, que obviamente era un informe favorable en cuanto que era una iniciativa del departamento, ¿no? Otro tipo de documentos que se pedían, cuando el anteproyecto de ley, de acuerdo con la ley del Gobierno, se eleva por primera vez al Consejo de Ministros, hay un procedimiento que regula la ley de Gobierno de primera lectura en el que el Consejo de Ministros, viendo toda esta documentación, decide qué otros informes o dictámenes va a necesitar para poder tener un juicio definitivo sobre el proyecto, ¿no? En este punto, pues, por ejemplo, está el dictamen del Consejo de Estado, que en los casos en que no sea preceptivo, o el Consejo Económico y Social, otros órganos constitucionales, o agentes o actores sociales, o lo que el Consejo de Ministros entienda oportuno. Y finalmente, hay una serie de memorias preceptivas, que entre las cuales las más importantes son las del Consejo de Estado, que en determinados casos para los proyectos de ley es un dictamen preceptivo, ¿no? Para los reglamentos, la documentación era más o menos la misma, pero más voluminosa, lo que exigía la ley del Gobierno, ¿no? También hay más o menos los mismos grupos de informes, en el sentido que primero hay una serie de informes que acompañan al proyecto desde que se inicia, un informe de inicio. La ley del Gobierno habla exactamente de un informe sucinto que inicia el procedimiento de elaboración. Viene a ser un informe de necesidad y oportunidad de los que se pedían los anteproyectos de ley. Normalmente se explica ahí pues, por qué se va a hacer una disposición reglamentaria, ¿no? Se pide que se adjunten todos los informes y consultas que se hayan realizado antes de iniciar el procedimiento, pues el informe del centro proponente o de la Secretaría General Técnica o de las partes del Ministerio que más o menos se han consultado en la iniciativa. La misma memoria económica, que ya os digo que fundamentalmente era presupuestaria, un informe de la Secretaría General Técnica, el dictamen del Consejo de Estado cuando éste sea preceptivo, que sabéis que es preceptivo cuando los reglamentos son ejecución de ley y en otros casos es potestativo. Y luego hay un informe del Ministerio de Administraciones Públicas o de Hacienda y Administraciones Públicas cuando la norma pudiera afectar al orden de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Aparte de estos informes que debían ir junto con el proyecto, hay los informes que se pudieran pedir para garantizar el acierto y legalidad del proyecto, que normalmente son informes o dictámenes de otros departamentos o organismos especializados para saber un poco la corrección de lo que se estaba haciendo, ¿no? Si no se había sometido a audiencia pública, sino que se había acudido a un procedimiento de solicitar informes a los agentes y actores sociales, pues todos estos informes que se habían recibido. Y finalmente, pues si había algún otro dictamen preceptivo, sabéis, por ejemplo, que en los casos en que los decretos afectan a materia de organización y procedimientos, hace falta la aprobación previa del Ministerio de Administraciones Públicas, ¿no? En conjunto son más o menos 10 documentos, en el caso de los proyectos de ley pues eran 7 tipos de documentos, ¿no?
La memoria de análisis del impacto normativo lo que hace es, primero, decir que los informes que se refieren a la Secretaría de Generales Técnicas, los de legalidad y acierto y los que se estimen oportunos pedir, estos van a continuar solicitándose. Con lo cual, pues digo que la simplificación es relativa, ¿no? Y luego lo que hace es integrar en la memoria algunas de las otras memorias que se solicitaban en la ley del Gobierno. En el caso del anteproyecto de ley, la memoria de análisis de impacto integra 4 documentos. La memoria descriptiva, el estudio de necesidad y oportunidad, el informe de impacto de razón de género y la memoria presupuestaria que os decía, ¿no? Y en el caso de los reglamentos, pues integra también los documentos paralelos que en su caso pedía la ley del Gobierno, ¿no? La memoria que inicia el procedimiento, los estudios que se han evacuado, el informe de necesidad y oportunidad y la memoria económica. Con lo cual, digamos que después del decreto el panorama permanece más o menos igual, solo que 4 de los documentos se integran en un documento único. Lo cual, bueno, es un principio de simplificación. El problema es que esos 4 informes que se integran en el documento único se les exige una ampliación del contenido, ¿no? Entonces, junto a los informes anteriores, ahora se le pide que la memoria que antes era descriptiva tiene que incluir un análisis jurídico acabado de lo que es el proyecto, en el sentido de que tiene que venir un listado pormenorizado de las normas que va a derogar, que este es un principio de calidad normativa, que antes no se exigía, ¿no? Después tiene que contener ese análisis de la adecuación de la norma al orden de distribución de competencias. Después, la memoria presupuestaria se amplía a muchos más campos, porque ahora se convierte en una memoria realmente desde el punto de vista de la política económica. Es decir, lo que se trata de explicar ahora es en qué medida el proyecto normativo que se pretende, qué efectos va a tener en la política económica, especialmente en materia de competencia, y también que se valoren las cargas administrativas que va a reducir o que se trate de cuantificar en qué medida contribuye a la reducción de cargas, además del impacto por razón de género. Digamos que este es el contenido básico de la memoria, que amplía considerablemente lo que se pedía antes, ¿no? Y además, la memoria de impacto normativo tiene que incluir aquellos otros impactos en cualquier aspecto de la realidad que al órgano proponente le parezca necesario reflejar, ¿no? Por ejemplo, se especifican concretamente el impacto medioambiental cuando se trate de una norma que afecta a materia ambiental y un informe en materia de igualdad de oportunidades y accesibilidad de las personas con discapacidad, ¿no? Es decir, que si bien se integran en un solo documento, a ese documento se convierte en un documento complejo y de elaboración difícil, ¿no? El decreto, yo no quiero extenderme demasiado, ¿no? Lo que sí que, descrito esto, el decreto significa un paso adelante en la medida en que esa documentación puramente formal que se acompañaba, pues bueno, ahora se completa con una reflexión sobre el impacto normativo y la reducción de cargas, ¿no? Pero continúa teniendo el problema de que es un documento complejo, ¿no? Aparte de algún otro problema que voy a mencionarlo por si acaso puede dar origen a algún coloquio posterior, ¿no? El primer y principal tema es el rango normativo de la guía metodológica. No sé si es suficiente. La guía metodológica está aprobada por un acuerdo del Consejo de Ministros, lo cual es una norma práctica porque permite sustituirlo con bastante agilidad sin tener que ir a aprobar un nuevo decreto. Pero yo me planteo si tiene un rango normativo suficiente para una materia que realmente reviste importancia, ¿no? Otro tema que me suscita alguna reflexión, o espero que se lo suscite a algunos de los presentes, es el impacto. Digamos que lo que se está elaborando es el impacto de la norma, de tal manera que lo que se pretende con la memoria es que el órgano encargado de aprobar la norma se plantee antes de aprobarla lo que va a hacer. Lo que en ningún caso se está evaluando es la política o la actuación de gobierno, la decisión que hay detrás de la aprobación
de la norma, lo cual puede plantear un problema filosófico, ¿no? Y luego también otro tema que me parece importante es el tema de la aplicación de la evaluación de impacto a las comunidades autónomas, ¿no? No sé si efectivamente existe un problema competencial, hubo un problema de exceso de cautela, a lo mejor para extenderlo, pero yo pienso que es un camino importante y obligar a un análisis normativo importante que quizás debería haberse tratado de configurar como norma básica o haber tratado de impulsarlo más para su aplicación a todo el territorio, ¿no? Y por mi parte, pues no voy a decir mucho más, esperando que luego haya posibilidad de tomar el tema. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. Yo creo que has dejado apuntados algunos aspectos para el debate que espero que puedan salir luego. Después de la intervención del subdirector general, vamos a conocer ahora cuáles son las cosas que se han hecho y las que se están haciendo en este ámbito en otra comunidad autónoma, en cierto sentido de características y complejidad similares a la Junta de Castilla y León, como es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Está aquí con nosotros, y quiero agradecerle también el que se haya desplazado desde Toledo, Elvira Sánchez Garrido. Elvira es en la actualidad la Inspectora General de Servicios de la Junta de Comunidades, es licenciada en Derecho y es funcionaria en excedencia de la Diputación Provincial de Toledo. Ha sido jefa de servicio de colegios profesionales, jefa de servicio del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y ha sido la coordinadora del Registro de Personal y Servicios en la Dirección General de Función Pública. Sin más, le cedo la palabra a Elvira, reiterándole el agradecimiento por su presencia. Hola, buenos días. Yo estoy muy agradecida porque me inviten a estas cosas, porque aprendo mucho. Entonces, por un lado, siempre cuando vas a un sitio de estos piensas que a ver cómo estoy yo, ¿no? Cómo está mi comunidad autónoma. Luego, generalmente, te vas con una sensación de relativa tranquilidad, porque yo creo que estamos todos más o menos metidos en un carrusel similar. Unas veces vamos más deprisa, otras veces más despacio, pero rodamos de forma parecida. Yo aquí tengo que decir que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ahora mismo está en una situación diferente de la que está Castilla y León, porque nosotros, después de 29 años de gobierno monocolor, pues hemos cambiado al otro monocolor, Y entonces eso nos ha permitido, por un lado, romper la rutina que traíamos nosotros haciendo y empezar a reflexionar sobre otras formas. Obligados también, todo hay que decirlo, si no probablemente no estaríamos en el vértigo que estamos ahora, por la tremenda crisis económica que hay en la comunidad autónoma. Como todos veis las noticias, pues sobre una deuda estimada de 800 millones, al parecer, estamos en 10.800 millones reales, quizá probablemente sin cerrar aún la cantidad completa. Esto, como la necesidad agudiza el ingenio, pues nosotros todo esto que se va haciendo de forma con pasos concretos, y primero unos pasos y luego otros pasos, pues lo estamos haciendo pues realmente a zancadas, y saltándonos muchos escalones. Determinados procesos racionalizadores que se habían empezado allí de una forma tímida, como es pues eso, la eliminación de los documentos que no se pueden pedir al ciudadano. Eso ya teníamos un decreto en el año 2009, el decreto 33, que también nos decía que cosas no se le pueden pedir al ciudadano, pero si eso no va acompañado por detrás de una informatización, por ejemplo, de registros, y han puesto antes como ejemplo el de familia numerosa o cualquier otro de tarjeta, yo qué sé, de lo que se os ocurra, la aparente facilidad que tenemos para decir que el ciudadano no tiene que pedirlo complica enormemente la actuación del gestor. Y al final se te acaban quejando amargamente porque dicen, vale, yo bien que al ciudadano no le pido la fotocopia, pero como tengo que mandar un oficio a otra consejería para que me mande el papel, pues a lo mejor era más fácil y más rápido, y me complicaba mucho menos la situación, haberle pedido al ciudadano, que gustosamente a lo mejor me lo hubiera dado si supiera que esto va a retrasar 15 días lo suyo, ¿no? Como eso no se puede hacer, porque además es ir contra los tiempos, insistimos
en que lo que no se puede pedir al ciudadano no se lo vamos a pedir, y lo que estamos haciendo es intentar informatizar muy deprisa todos nuestros procedimientos. Entonces, el año pasado partimos de un acuerdo de Consejo, una vez analizada la situación de partida y de que sí que teníamos normas, pero muy sobre la teoría. O sea, los años, yo diría desde el 2010, yo creo que estaba la gente, los gestores nuestros, inmersos en la crisis terrible económica que teníamos, y el tema no pasaba de hacer normas teóricas que luego realmente, como llevaban por detrás un trabajo informático y un gasto en asistencias técnicas o en personal, pues se quedaban en que, bueno, normativamente no estamos mal. Tampoco es que tengamos muchas normas, ¿eh? Como habéis visto en el cuadro comparativo que ha puesto la directora, no tenemos muchas, y las que tenemos son antiguas, ¿eh? Tenemos mucha normativa antigua. ¿Qué se hizo una vez echado un vistazo sobre cómo teníamos el panorama? Pues hacer de la necesidad virtud, coger nuestros gestores de expedientes y de procesos, nuestras aplicaciones, y empezar a utilizar lo que se había pensado como una aplicación para 70 procedimientos, a lo mejor, pues hacer de él un gestor genérico. Así tenemos una aplicación llamada César, que se ha hecho por defecto gestor y que estamos extendiendo. Y cuando era de una consejería concreta, pues ahora ha pasado a ser la aplicación subsidiaria para poder poner al nivel de informatización pues los registros, utilizando la familia de registros que tenían, o las sanciones, los sancionadores o lo que sea, de manera que al ciudadano sí que le podamos ofrecer, porque estamos obligados a ello por la Ley de Administración Electrónica, la Ley de Economía Sostenible y por todas, el acceso telemático a los servicios públicos, y a la vez facilitar que nuestros gestores puedan gestionar sin dar, por un lado, apariencia de informatización, de cara al ciudadano podemos tener una apariencia concreta, y que, por otro lado, luego, lo que nos mandan los ciudadanos telemáticamente, esos metadatos, tenga que teclearlos alguien. Con lo cual, estamos en un proceso, primero, de depuración de procedimientos. Ha sido muy rápido, hemos depurado hasta quedarnos como con 1.100 procedimientos vivos, vigentes, que tenemos y que son reales. Los tenemos metidos en una aplicación. Hemos hecho rápidamente un registro electrónico para que el ciudadano pueda al menos pedirnos electrónicamente su solicitud, aunque luego por debajo en muchos de esos procedimientos todavía no tenemos el nivel de informática que nos permita rescatar los metadatos y seguir el nivel siguiente de tramitación, que sería, bueno, pues la notificación electrónica, la resolución, el cómo va lo mío. Eso lo tenemos en una parte sí y en otra no. Bueno, para organizar nuestros recursos y nuestras necesidades, lo que hizo el Gobierno actual fue un acuerdo simplificado normativamente mucho. En vez de ponernos a hacer normas rápidas, porque no podemos, no tenemos tiempo, se hizo un acuerdo de 24 de noviembre del 2011 por el que se aprobaba un plan de medidas de apoyo a emprendedores, racionalización administrativa e implementación de la Administración electrónica para el horizonte temporal 2011-2014. Como veis, la mezcla la propia denominación del acuerdo es apoyo a emprendedores, racionalización administrativa e implementación de la Administración electrónica. Es el resumen de las tres necesidades enormes que tenemos y que os he comentado. En la introducción de este plan lo que comentan es que hay que fomentar el autoempleo, como si dijéramos, y las pymes y la pequeña empresa en una comunidad autónoma en donde la Administración se había caracterizado tradicionalmente por su tendencia subvencionadora. O sea, hay un problema, pues subvenciono. Y por una normativa muy intervencionista. Nosotros ahora sí que vamos a tener que cambiar muchas normas para aligerarlas. Nosotros tenemos un nivel de autorizaciones enormes que tenemos que estudiar ahora que hemos puesto los procedimientos en orden y ya tenemos los 1.100 de actuaciones que tenemos vivos, tenemos que empezar a ver qué autorizaciones tenemos que cambiar a declaraciones responsables y comunicaciones previas para cumplir la normativa europea, estatal y la lógica.
Y, por otro lado, tenemos leyes que tenemos que aligerar. Entre ellas, las más importantes son la LOTAU, la Ley de Ordenación del Territorio, que tenemos una ley intervencionista a unos niveles tremendos, de manera que, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en una instalación ganadera, si yo quiero ampliar un poquito una nave que tengo, pues a lo mejor aquello requiere unos estudios tan enormes como que el propio ayuntamiento tiene que cambiar su plan de urbanismo. Estamos en una línea de ese tipo, ¿no? Entonces, esto se ha detectado por las quejas de los ciudadanos, que es meterse en una burocracia tremenda, y tenemos solapadas muchas autorizaciones. Entonces, hay que cambiarla. También tenemos vigente todavía, que aquí no tienen, ni en muchas comunidades ya no tienen, el RAMIM, el Reglamento de Actividades Nocivas, Insalubres, Molestas y Peligrosas, que eran del año 1964 y que, como podréis comprender, pues lo que era una actividad peligrosa en el 64 a lo mejor no es el mismo concepto, y el tema de nocivo, insalubre, ahora mismo está ya más incardinado en el tema de evaluación de impacto ambiental. No, tenemos una ley, por otra parte, unas leyes de impacto ambiental, tenemos dos, tremendas también. O sea, prácticamente casi todo requiere una evaluación de impacto ambiental. Y en esas estamos ahora. Estamos preparando leyes que aligeren la LOTAU, que aligeren la Ley de Impacto Ambiental, y otra más que tenemos de silencios, es una ley que tenemos del año 2006, en donde la propia Administración se blindó mucho con el tema del silencio positivo, ¿no? Y aparte de la normativa sectorial, en donde los silencios negativos eran muchísimos, prácticamente todos, tenemos una ley de estas genéricas que recoge, en concreto, 203 procedimientos, de los cuales 48 son los que tienen un plazo superior a más de 6 meses de tramitación, algunos absolutamente injustificados, que el plazo sea 6 meses, porque son realmente sencillos, que desaniman mucho a los emprendedores. Y luego, por otra parte, hay 170 y tantos procedimientos con sentido desestimatorio del silencio, en el cual, al no tener normativa sectorial fijada, pues el silencio es desestimatorio y tampoco hoy día, a la altura que estamos, está justificado teniendo en cuenta el artículo 40 de la Ley de Economía Sostenible, que nos obliga a mirar cuáles son aquellos procedimientos que tienen que revisar las administraciones, porque solo los que sea absolutamente imprescindible por razones imperiosas de interés general debidamente justificada tengan que quedar como silencio negativo. Y en esas estamos ahora mismo. La Administración regional implantaba como medidas que ya hemos hecho muy deprisa, o sea, yo creo que demasiado deprisa para lo que es el prurito de cualquier funcionario meticuloso que quiera no equivocarse, nos implantaba una serie de medidas normativas y una serie de medidas de ejecución y racionalización. Estoy mirando el reloj. Bien. Como medidas normativas, ya había preparado, eso fue la primera cosa que se hizo, una ley de emprendedores en Castilla-La Mancha. Esto que ahora se supone que tienen que ir haciendo todas las comunidades autónomas, quizá debido pues a que la presidenta nuestra, ya sabéis que tiene responsabilidades a nivel estatal, vino rápidamente con la preocupación de abrir un poco el campo y la confianza para que los emprendedores entendieran que en Castilla-La Mancha no solo se puede trabajar por cuenta ajena, sino que también es posible, y vamos a intentar facilitar, que la gente ponga su negocio, pequeño o grande, mediano o como quiera, ¿no? Y es más una especie de compromiso de actuaciones futuras, nuestra ley de emprendedores, que ahora se tienen que ir plasmando. Y, de hecho, el plan de medidas, la primera parte la dedica al desarrollo e implementación de las medidas previstas en la Ley de Emprendedores Autónomos y Pymes como marco de referencia de los compromisos del Gobierno con el tejido empresarial de la región. En este momento estamos retomando en esa línea cómo reconvertir nuestras oficinas de empleo en PAEs, en puntos de asesoramiento empresarial, refundiendo conceptos que ahora tenemos sueltos, como son las ventanillas únicas empresariales, los PAI, las oficinas de empleo, etcétera, de manera que cuando un ciudadano que quiere trabajar se dirija a un sitio de estos, le puedan informar a la vez de cómo puede trabajar por cuenta ajena y qué ofertas hay, también que le caben otras posibilidades, cómo puede montar una pequeña tienda o un negocio, o qué son las actividades más demandadas ahora mismo por
por la sociedad, ¿no? También se hablaba de elaborar un plan estratégico de empleo y formación adaptado a la realidad actual del sistema económico de Castilla-La Mancha, que tenemos bastante deteriorado, todo se ha dicho, un plan de acción de empleo juvenil y la definición de un plan operativo regional del Fondo Social Europeo para este periodo 2014-2020, basado en la Estrategia Europea 2020. En ello está la Consejería de Empleo. La redistribución de consejerías que se hizo cambió mucho de cómo la teníamos antes a cómo la tenemos ahora. De hecho, se hizo una Consejería de Economía y Empleo, porque, dada la situación de precariedad económica que tenemos, se entendía que cualquier actuación tenía que abarcar esos dos ámbitos y medir mucho el tema del impacto económico. Luego hablaba de la revisión y modificación de la Ley Autonómica 8/2006, que establecía el régimen jurídico que os he comentado, de los silencios negativos que no estaban recogidos en ley propia, en ley sectorial, y la elaboración, aprobación y publicación de un calendario de trabajo para llevar a cabo las medidas precisas que garantizasen la implantación del acceso de los ciudadanos a la Administración electrónica, lo del artículo 6 de la Ley 11 del 2007, calendario que ya se ha hecho y está publicado, elaboración y aprobación de un decreto que regulase las actuaciones en materia de calidad de los servicios públicos de la Junta y su adecuación a la Carta de Compromisos con la calidad de las administraciones españolas que habíamos suscrito. El decreto también lo aprobamos en marzo de este año, 2012, en donde juntábamos todo tipo de medidas de calidad que teníamos dispersas. Y luego tenemos la obligación de ir aprobando las normas que den cobertura a todos estos actos, porque como vamos muy deprisa y un poco desfasados, lo que hacemos es, primero ponemos en marcha la actividad y cuando ya la tenemos a punto de montar la actividad es cuando le damos una cobertura jurídica, ¿eh? Entonces, primero sacamos el registro electrónico para que permita al ciudadano presentar sus escritos con cobertura en la Ley 11 del 2007 y en nuestro propio decreto de Administración Electrónica del 2010, y ahora, a continuación, cuando ya está implantado, hacemos la orden. Hacemos primero un gestor de quejas y sugerencias que antes no recogíamos porque entraban en papel y se perdían por los órganos gestores, y luego, después de entrar en vigor y ponerla en marcha en junio, hacemos una orden de cobertura en noviembre. ¿Vamos al revés? Vamos al revés. Yo creo que simplifica, porque como vamos a primero el método de la prueba y el error, recogemos estrictamente lo que hay que recoger. Entonces, bueno, es otro método. Ahora, ¿qué hemos hecho? Pues en la línea esta de ir atropelladamente, han aprobado hace un mes, Consejo de Gobierno, unas instrucciones, un acuerdo de Consejo de Gobierno sobre las instrucciones de cómo se aprueba la normativa de las leyes y de los rangos reglamentarios, ¿no? Y en ese sentido, seguimos un poco espera que le he apuntado aquí para que no se me olvide. Aquí, o aquí, o aquí. A ver, bueno, seguimos un poco lo que sigue el Estado, y es que nosotros iniciamos, a partir de estas instrucciones, cualquier ley o cualquier reglamento lo iniciamos con un informe memoria de inicio, sucinto, en donde el órgano gestor que lo propone lo que dice es la necesidad, conveniencia, objetivos que persigue la norma y adecuación dentro del sistema. Cortito, o sea, 2 folios, 3 folios, una memoria de inicio para proponer aquello. Luego sigue con una resolución de inicio del órgano gestor. O sea, pues el consejero o quien sea asume que le parece bien y que tenemos esa necesidad y se firma una orden, una resolución de inicio. A continuación de esa resolución de inicio se aprueba un primer borrador de la disposición que sea, y en el primer borrador ya se decide un poco, pues, a partir de que lo tenemos, depende del ámbito que tenga, pues se decide qué informes jurídicos va a tener antes de elaborar la memoria. Y también tenemos una memoria evolutiva. En la memoria evolutiva, que va cambiando según vamos incorporando los informes que vamos recibiendo o las informaciones públicas, el resultado que han tenido, lo que se mete también en la memoria, tienes que poner en la memoria la descripción de la norma. ¿Qué se pretende con la norma? La estructura que se le ha dado. Y luego también tenemos que hacer una medición de cargas, tenemos que hacer un informe por razón de género, del impacto que tiene,
tenemos que hacer una previsión jurídica sobre lo que va a derogar o no va a derogar, unas vigencias, tabla de vigencias, y un informe jurídico, que esto ya lo emite el órgano jurídico de la consejería proponente o del órgano gestor proponente, que se va como pegado a la memoria. Y con ese primer estadio, pues se puede mandar ya a una primera aproximación a Consejo de Gobierno para que entiendan, si creen conveniente, cuando es obligatorio mandarlo al Consejo Consultivo, pues para tomar en consideración si lo consideran conveniente, y si no es obligatorio, pues para un primer contacto y que ellos decidan, porque aunque no sea obligatorio, puede que estimen conveniente mandarlo a algunos órganos distintos a consulta. Y tampoco no es muy sofisticado, no tardamos tanto, no tenemos tanta carga. Nosotros, además nos ponen tamaño, te dicen el informe, la memoria propuesta. Para iniciar esto no te pases de 2 folios. La ficha, tenemos unas fichas descriptivas en donde se pone si tenemos que describir si cabe otra posibilidad. O sea, si en vez de hacer una norma nos hemos planteado hacer un acuerdo o solucionarlo con unas instrucciones. Normativa comparada, que nosotros entendemos que puede ser útil para apoyar el que entendemos conveniente hacer un decreto. Es decir, pues en la comunidad tal lo han hecho así, en el Estado lo han hecho de esta manera, para facilitar la comprensión al Consejo de Gobierno o a los órganos consultivos a los que lo vayamos a mandar de por qué de repente sacamos aquello y no otra cosa, que a lo mejor ya hasta incluso está superada. Entonces, nos hacen una especie de fichas, 2 fichas, muy sucinto, o sea, con un check, es un check en donde decimos, pues, nos hemos fijado que existe esto en tal sitio, en tal otro. Derogaríamos, con esto quedaría derogado, expresamente esto y esto. Desarrollaríamos esto o tendríamos que tener un posterior desarrollo con rango reglamentario por orden o no necesita. O ya aprobamos formulario o no. Eso en un check muy rápido. Yo creo que el sistema lo que intenta es perseguir que estemos mareándonos, mandándonos los borradores unos a otros. Y lo que también se trata es, se ha creado una comisión que se llama Comisión de Administración Electrónica y verás, os lo voy a decir con exactitud. Es una comisión integrada por los secretarios generales y a la que pueden acudir también determinados órganos gestores, directores generales, puede ser función pública, la intervención general. También en esa comisión está la Dirección General de Nuevas Tecnologías, porque a todo lo que hacemos se pretende que ya vaya con el pack informático y que no creemos procedimientos ni nada que no tenga por detrás un soporte o gestor. Esto es la comisión, os lo diré, la Comisión de la Administración Electrónica y Simplificación de Trámites Administrativos. Esta comisión se reúne obligatoriamente una vez al semestre, pero se le puede convocar cuando hay algún tipo de medidas o de decretos que se supone que son horizontales, que afectan a algún tipo de procedimientos o leyes que vayan a afectar a normativa de toda la Junta o a políticas de empleo o a políticas de informatización o a políticas de simplificación. Y la Comisión de Simplificación es una comisión ya técnica que está integrada normalmente por jefes de servicios jurídicos dependientes de esas secretarías generales que desbroza todo esto y lo materializa luego, la línea hacia la que queremos enviar las normas y tal. Por lo cual, cuando algo va a Consejo de Gobierno previamente, ha estado visto por los secretarios generales, si es que tiene importancia para ello, y ya va a Consejo de Gobierno sin haber tenido que circular a los otros órganos y que se pongan a hacer observaciones y a meter variaciones en un decreto o en una ley que entendemos ya medio cerrada. Con carácter general la enviamos antes a la CAEST. Y luego ya eso forma parte de la programación normativa del siguiente semestre. Bueno, es la forma de organizarse acelerada a que nos ha obligado un poco nuestra situación. También es verdad, nos ha cundido mucho el limpiar procedimientos. Tenemos ya un gestor que se ve en la web. Hemos cambiado la sede electrónica la semana pasada y ahora ya tenemos un listado
de procedimientos con su plazo, su sentido del silencio, los trámites que cuelgan de él, los que permiten inicio electrónico, los que pueden empezar por 012, por el teléfono que también gestiona, y el nivel de informatización en el que se encuentran. Tenemos que cambiar muchas normas. A partir del año que viene es un proceso que tenemos que abrir porque tenemos normas muy obsoletas, sentidos del silencio que tenemos que cambiar y régimen regulatorio de autorizaciones que pasar a declaraciones responsables y a comunicaciones previas. Es nuestra situación. Entonces, pues nada, estoy abierta ahora después a que preguntéis lo que queráis. Más que técnica normativa, nosotros lo que estamos aplicando es técnica de necesidad normativa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elvira, por tu exposición, que yo creo que nos ha permitido entender cuál es la vía por la que ha apostado ahora la Junta de Comunidades en esta materia. Nos quedan 2 intervenciones antes de que pasemos ya al debate y a la recapitulación. Es un placer también para mí ahora cederle la palabra a otro compañero de mesa, Jesús Méndez Fernández, una persona con la que he tenido el privilegio de trabajar en momentos pasados, en concreto en la elaboración del Manual de Calidad Normativa de la Junta de Castilla y León. Un manual que, como ha señalado también antes la directora general y la viceconsejera, fue pionero en su momento en España. Jesús Méndez es funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en la actualidad es funcionario del Cuerpo Superior de la Junta de Castilla y León. Él es el jefe de servicio de organización y simplificación normativa dentro de un marco más amplio que es la racionalización. ¿Y qué vinculación tiene esto hacia arriba con las normas estatales? ¿Y qué vinculación tiene, no sé si hacia abajo es la palabra porque no hay una dependencia exactamente jerárquica, pero con las administraciones locales, en este caso de Castilla y León? Así que, sin nada, Jesús, te cedo la palabra. Gracias por estar en la mesa. Muy bien, muchísimas gracias. Vale. La verdad es que, evidentemente, no me queda nada por decir después de lo que dijeron la viceconsejera y la directora general. Ya se ha gastado toda la pólvora y, si acaso, quedan balines de pequeño calibre que, desde luego, no obedecen a decir ahora absolutamente. Pero quiero sí, perdón. Pero es verdad que quiero hacer una reflexión que quizá teníamos que haberlo hecho desde un principio, ¿no? Y hablar de simplificación normativa no es exactamente lo primero, sino lo primero que hay que hacer es un proceso de racionalización normativa. La medida de simplificación normativa solo es una mejora, pero solo una de la racionalización normativa, que es un procedimiento que habría que tener en cuenta. Lo comentábamos el otro día tomando un café la directora y unos compañeros y digo, pues lo voy a decir en las jornadas, que ahora la política tiene que jugar al juego que éramos de pequeño de piedra, papel o tijera. Ha tocado hacer muchas piedras, se han hecho muchos aeropuertos con wifi para que vayan los vecinos, se han comprado vagones sin que todavía se hubieran construido las vías, incluso ha habido comunidades autónomas que han comprado mascarillas y guantes equivalentes a la Segunda Guerra Mundial en un solo contrato. Bueno, ahora ya no toca eso. Tampoco toca el papel. 100.000 normas se estima que existen en vigor en España, 100.000 normas. Yo decía, bueno, en Italia cuando el ministro italiano de Simplificación, que hicieron un ministro proceso para ello, hizo una quema simbólica de X miles de leyes, digo, esto no pasa en España. Pues en España existen 100.000. Y como ya era la piedra y el papel, pues ahora toca la tijera, claro. Y toca la tijera, pero ojo, no pegando recortes a diestro y siniestro, sino que ahora debemos tener un patrón, no sea que nos pasemos y hagamos un trasquilón, ¿no? Entonces, quería hacer referencia a que el proceso de simplificación normativa se enmarca dentro de un proceso de racionalización mucho más extenso, donde, bueno, pues tenemos que pensar qué reglas de juego son las que tenemos actualmente, con qué jugamos, qué marco competencial, para qué sirve una ley de bases, para qué sirve un desarrollo, en fin. Y con esas reglas, con esa maquinaria, pues luego pensar dónde tenemos que simplificar. Permitidme que lo lleve un poquito al absurdo, quizás en cuanto a la situación de las leyes y la normativa estatal y autonómica, pero actualmente cada año en España se dedican 870.000 páginas al año para disposiciones normativas. Esto he calculado es equivalente a leerse 2 veces y media los pilares de la Tierra al día, para que os hagáis una idea. Bueno, son 6 leyes por semana. En concreto, en el año 2010 se publicaron 291 leyes en las comunidades autónomas por tan solo 69, no sé si decir tan solo 69, pero bueno, por 69
dictadas por las Cortes Generales. Claro, ante esta maraña de disposiciones, y hablo solo de leyes, se paraliza todo, se paraliza el ámbito económico porque el entramado jurídico legal no te deja actuar, se paraliza el entramado judicial, los órganos consultivos que se ven embotellados. Puedo poner como ejemplo, imaginemos un ejemplo totalmente imaginario. A las 10 de la mañana llega un día un juez del Tribunal Constitucional, para eso es juez, para llegar a las 10 de la mañana, y le dice al secretario: Martínez, hazme un reporte que tenemos sobre la ley sobre reestructuración bancaria de esta semana. Y le dice Martínez al secretario, dice: ¿cuál? ¿El de Extremadura, el de Madrid, el de Cataluña o el de Galicia? Dice: ¿tenemos tantos? Dice: sí, además tenemos la ley orgánica del Poder Judicial que a Castilla y León y a La Rioja no le han gustado. Vale, ¿y ellos qué han hecho? Pues lo tengo anotado. Dice: pues 7 Cataluña, 4 Valencia y 2 Galicia. Quizá haya algo más en Aragón y un poquito en Extremadura. Este ejemplo imaginario son cifras reales. Esto es existente. Solo he puesto los diálogos, pero el resto existe. Claro, con este panorama, pues tenemos que pensar que quizá hay unos mecanismos que existen constitucionalmente y que en algún momento, pues esa sartén y ese aceite hay que echarlo y hay que cocinarlo. Y planteo para la reflexión. Primero, constitucionalmente hablando, en algún momento hay que cerrar esa transitoria tan larga de 34 años que supone el proceso autonómico. Tendrá que llegar en algún momento donde todos nos paremos y digamos: hasta aquí hemos llegado, estas son nuestras competencias, porque claro, de lo contrario sacamos una ley de pesca, el Estado transfiere, pero no la deroga, la deja ahí, claro, y además la tiene que dejar ahí para Ceuta y Melilla, que no tienen capacidad normativa. Y vuelta a ley, cogemos la comunidad autónoma y hacemos nuestra ley de pesca. Y esto será en pesca, luego será en medidas, luego será en propiedad intelectual, si es que se transfiriera, etc. En algún momento, después de ese proceso constitucionalmente transitorio que fue el proceso autonómico, pues en algún momento se tendría que cerrar. Luego, yo me planteo la posibilidad de una autorización a pecho descubierto de las leyes de armonización. Estuve haciendo un repaso de los más de 20 y tantos, creo recordar, decretos leyes que se han publicado este año. Y cuando yo rebobino lo del artículo 86 de la Constitución, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones, bla, bla, bla. Pues caramba, después de 20 y tantos decretos leyes, y yo creo que la coyuntura económica y esta extraordinaria y urgente necesidad, yo lo llamo interés general. Yo creo que es un interés general actualmente superar la coyuntura económica. Y ahora eso me voy al 150.3 de la Constitución. El Estado podrá armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, salvo en materia atribuida a la competencia exclusiva de estas, cuando sí lo exija el interés general. Caramba, interés general. Entonces, dejémonos de legislar quizá a golpe de decreto ley y planteemos la posibilidad de una ley de armonización. Una no, que se me ocurren muchas. Pero, sin embargo, luego sacamos un proyecto, estamos en trance con un proyecto de ley de unidad de mercado. Como ustedes saben, que yo había metido ahí un tijeretazo de ley de armonización y hubiera, no amparándome en el 149.1.13, ¿no?, la ordenación económica del Estado, no, una ley de armonización como está mandada, ¿no? Pero bueno, parece que se impone nuevamente una legislación suave de guante de seda, que a lo mejor tiene que ser así, pero caramba, las Cortes Generales representan al pueblo español y por lo tanto pueden dictar esas leyes. Bueno, ahí lo dejo. Y luego también me planteo como tercera medida la reformulación del concepto de lo básico. Suena bonito, pero hay que pensarlo a la hora de decirlo. Claro, durante los años 85 a 90, quizá me meto también con el 84, pues, por ejemplo, la ley de medidas, la ley urgente para reformar la función pública, la ley 3084, nuestra sempiterna ley 3092, tienen un concepto de lo básico que quizás se excedieron. Quizá era una regulación extremadamente detallada desde el punto de vista del concepto de lo básico. Y así va, y yo no puedo desaparecer. No puedo quitar de un golpe y un plumazo absolutamente todo tipo de compulsas porque está el puñetero artículo 46.2 de la Ley 30 que me dice que tendrá validez solo si hago un cotejo de los documentos privados para la incorporación al procedimiento. O también quedo ahí con la Ley Orgánica, con la Ley de Protección de Datos, porque el artículo 21 me prohíbe transferir datos de las administraciones públicas para materia de nuestras competencias. Y tampoco puedo hacer nada porque me encorseta el concepto de lo básico. Pero, sin embargo, luego llega el año 2005 al 2012 y se produce el efecto contrario. Lo básico significa no molestar, porque si alguien entiende
el Estatuto Básico del Empleado Público, yo no lo entiendo. Puedes crear un complemento de destino, pero si quieres. No hay niveles, pero si quieres ponles. Te digo estas excedencias, pero tú puedes poner otras. Y los permisos, vacaciones y licencias, los que tú quieras. Y eso es legislación. Bueno, no, eso, di que son las recomendaciones, saca una nota de prensa, pero desde luego la legislación básica desde el punto de vista de cómo está concebida actualmente, pues quizá haya que replantearse. Claro, y me hace mucha gracia también el 149.3 de la Constitución cuando dice prevalecerán en caso de conflicto las normas del Estado sobre materia atribuida a la competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Claro, faltaría más. Que si no es tuya la competencia prevalece el conflicto de las normas del Estado, bueno, pues hagámoslo. Si no quieres utilizar una ley de armonización, si no quieres utilizar una ley básica, entra en conflicto y ponte. Y di que en todas las comunidades autónomas se puede instalar un ascensor con las mismas características. Hazlo. Y ya termino, porque además esto se complicó con el concepto de lo básico tras el Estatuto catalán, donde cabía la posibilidad, mediante el bloque de constitucionalidad, hay que agarrarse a los machos, de que quepa lo básico solo para una comunidad autónoma, si así se refleja en el Estatuto de Autonomía, tela marinera. Entonces habrá una cosa básica para Cataluña y otra básica para nosotros, que seguro que es un poquito más grande, añado y apóstilo. Bueno, pues no, creo que lo básico es solo lo básico. Hay que detallar, pero utilízalo en las debidas condiciones. Y ya está, ya hemos racionalizado lo que tenemos, ya hemos adecuado los mecanismos de nuestro ordenamiento jurídico a un orden lógico. Racionalizar es adecuar a un orden lógico. Y a partir de aquí que hemos racionalizado, empezamos a simplificar. Bueno, hemos empezado por la simplificación porque, como siempre, pues nos impone la premura de los tiempos hacer absolutamente todo esto. Y porque un Estado compuesto es bueno para unos casos y es muy malo para otros. Y, desde luego, para llegar a pactos y acuerdos en esta materia, pues altamente difícil. Y si he disparado hacia arriba, en cuanto a la legislación y a la Constitución, ahora voy a disparar un poquito hacia abajo. Y voy a hablar de las ordenanzas o las desordenanzas municipales, porque es algo... Claro, tú ves uno se ríe cuando ve ejemplos en una serie de libros respecto a las ordenanzas municipales de otros países. Que puedo poner un ejemplo así como chascarrillo. Por ejemplo, en Estados Unidos no se puede tener un caballo. En Iowa los caballos tienen prohibido comer las bocas de los incendios. Las bocas de incendio, que digo yo que tienen que ser de materiales muy raros para que se las puedan comer los caballos. Pero, por ejemplo, en Devon, Connecticut, que es ilegal andar hacia atrás con el caballo tras la puesta de sol. La marcha atrás. Vale. Esto no pasa en España, pero ya cierra la película del caballo en Wilbur, Washington, cuando es ilegal montar un caballo feo. Bien. Esto solo pasa en América, que por cierto en América también está prohibido en algunos sitios como en Denver prestar el aspirador al vecino mediante una ordenanza municipal, y así os puedo poner un millón de ejemplos. Esto solo pasa en América porque en Europa esto no pasa. Roma hace poco prohíbe comer bocadillos en la vía pública. Esto lo habréis oído, ¿no? Bueno, pues esta cosa tan esperpéntica ocurre en España con las ordenanzas municipales. Ocurre de verdad. Si alguien es aficionado a una autocaravana y se va con la autocaravana de vacaciones y se marcha para Almuñécar y aparca, le dicen a Almuñécar mediante ordenanza municipal, le dice el policía que se levante, que ahí no puede aparcar. Y como te dice levante, pues para el Levante que me voy. Y me voy a Valencia. En Valencia sí se puede, pero solo en una gasolinera, ¿eh? Se puede aparcar. Y entonces cojo, aparco con la autocaravana en la gasolinera, me acerco a la playa y coloco mi toallita justo al borde del mar, que es donde me gusta. Multa. Porque no puedes poner la toalla a menos de 6 metros de la orilla. Por cierto, Valencia, que tiene 100 ordenanzas municipales, tan solo Valencia, ¿eh? Levanto los tachos porque no me gusta y me voy a Santa Pola. En Santa Pola sí que puedo ponerlo a lo largo de la orilla sin ningún problema. Y como yo soy muy tempranero, voy a las 8 de la mañana, que me gusta correr. Cuando vuelvo de correr, la toalla y la sombrilla me la han levantado porque no puedo poner ni la toalla ni la sombrilla a primera hora de la mañana, según ordenanza municipal. Voy a recuperarla y resulta que no puedo recuperar la sombrilla porque me dicen que necesito la factura de compra para recuperarla. Además, no puedo comer pipas. Y no estoy hablando de recoger las pipas, es que no las puedo comer.
por ordenanza. Bueno, me voy a Barcelona, que sabéis que en Barcelona hace poco ya se obliga a los establecimientos públicos, a los bares, que los turistas entren a los aseos. Esto es una noticia que ha salido hace poco. Estupendo, porque así me evito limpiar la autocaravana. Pero claro, no tengo que hacer ruido, porque hay una serie de decibelios que no puede sobrepasar. Para que os hagáis una idea, a unos chicos les multaron por sobrepasar unos decibelios. Esos chicos se llamaban U2 y estaban en el Camp Nou haciendo un concierto. Y les multaron. Y ahora sí que tengo que leerlo, y ya para el colmo, y cierro, y digo las conclusiones, porque esto es bien bonito. No corra, no salte, no juegue en la calle con su hijo, no vaya por una calle peatonal con patines más rápido que los peatones, no lleve una bici sin timbre y no la ponga con un candado en una farola, porque en Avilés son 90 euros cada cosa. Vale, bueno, pues después de estos chascarrillos jocosos, claro, está el problema de la autonomía local. Tenemos nuestras disposiciones normativas de las comunidades autónomas, del Estado, pero quedan nuestras hermanas pequeñas a las leyes, que son las ordenanzas municipales. Aquí hay que también replantearse. Y hay que replantearse desde el punto de vista de la competitividad. No puede ser que Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, tenga unas opciones, unas posibilidades de libertad que no la tiene el de al lado, porque es evidente dónde se va a ir el capital. Entonces, quizá la autonomía local, sin por supuesto libre medios quitarle esa posibilidad normativa, quizás se tenga que centrar en lo que fue toda la vida la autonomía local, y es una administración de ¿qué? Pues prestadora de servicios, una administración de infantería, una administración que tiene que ejecutar de acuerdo con las características de la ciudadanía, donde si mi guardería en vez de abrir de 8 a 3 por la idiosincrasia particular tiene que abrir de 7 a 2, pues que se abra. Pero dejémonos, porque esto sí es un mal endémico de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Quiero legislar diferente para ser diferente. Y eso lo que hace es entorpecer absolutamente todo el ordenamiento jurídico. Y ya termino simplemente con un pensamiento, y es lo que dijo el señor Montesquieu, que quizás pues una ley inútil, hacer una ley inútil, pues debilita seguramente a una ley necesaria. Vale, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Hemos descubierto ya que cuando lleguen las vacaciones va a haber que tener cuidado si vamos hacia el norte o hacia el este, claramente. Le voy a ceder la palabra a José Ignacio Sobrini y como es la última persona que interviene en la mesa le voy a tener que pedir que sea razonablemente breve. José Ignacio ha sido letrado jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta durante casi 20 años, entre el 87 y el 2005, y desde 2006 es secretario general del Consejo Consultivo de Castilla y León, ese organismo autonómico que está ubicado en la hermosa ciudad de Zamora. Así que, sin más, José Ignacio, te agradezco tu presencia aquí, te ruego una cierta brevedad en la medida de lo posible para que nos dé tiempo a tener luego un pequeño debate. Por tu presentación, gracias también a la Dirección General, en la persona de su directora, por haberme invitado a participar en esta jornada, también a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por supuesto. Y, bueno, pues el intervenir en último lugar, incluso después de Jesús Méndez, pues ya todavía lo tengo que decir con más énfasis, ¿no? Ya prácticamente pues está todo dicho, pero bueno, yo creo que ya más o menos contaba con eso, ¿no? Y luego, por otra parte, pues me tengo que ceñir al tiempo también, bueno, pues intentaré asumirlo, ¿no? Intentaré por ello ir rápido y, bueno, a ver si me ayuda para eso pues mi antigua condición de opositor, que todavía la tengo por ahí, ¿no? Recuerdo. Bueno, voy a referirme un poco, lo que voy a hablar, pues voy a intentar mezclar un poquito pues mi condición de funcionario, como has dicho, mi condición ahora de secretario en el Consejo Consultivo y también pues mi visión un poco pues como ciudadano, ¿no? Pensaba hacer una pequeña introducción previamente en la relación que puede existir entre la calidad normativa y el crecimiento económico. El crecimiento económico, como ya se ha dicho, bueno, pues es el resultado positivo de la actividad económica. La actividad económica pues es una actividad que hace referencia a la forma medios de satisfacer las necesidades humanas mediante los recursos disponibles. Consecuencias de ello, como también ya se ha dicho, es el aumento de la renta, mejora del nivel de vida, el progreso de la sociedad y, en definitiva, pues la consecución del interés general.
Para lograr estos objetivos es necesario crear un marco de convivencia en todos los órdenes de las actividades humanas, sean públicas o privadas, ¿no? Desde el punto de vista público, pues yo creo que para un crecimiento económico pues es necesario una seguridad ciudadana, una paz social, incluso que se pueda posibilitar momentos de ocio, cultura y, por supuesto, también pues, una cierta ordenación de la actividad económica para la que tienen una importancia fundamental también las leyes, como voy a intentar demostrar ahora, ¿no? De una forma breve. Quizá la ley más importante de la economía, o por lo menos en determinados sistemas económicos, es la ley de la oferta y de la demanda, pero lógicamente no vamos a hablar ahora aquí de eso, ¿no? Existen leyes de muy diversa naturaleza que afectan a la economía. Las leyes mercantiles que regulan el comercio de bienes y servicios, por ejemplo, en estos días pues, tiene importancia cuando hablamos de la regulación, por ejemplo, de las participaciones preferentes de bancos y cajas de ahorro, de la protección y defensa de los consumidores, de la letra de cambio, de la venta de bienes muebles a plazo. Estoy poniendo pues, algunos ejemplos de leyes que inciden muy directamente sobre la economía de los ciudadanos, ¿no? Las leyes fiscales que, como todos sabemos, persiguen la distribución de la riqueza, la obtención de los recursos públicos. Hablamos del IRPF, del IVA o también de una regulación de la amnistía fiscal. Leyes administrativas que intervienen y regulan sectores de la actividad económica que necesitan de esa regulación por razones de interés general, como pueden ser, por ejemplo, la regulación de las grandes superficies, las energías renovables, la agricultura, la industria, etcétera, ¿no? O las leyes civiles, que regulan también las hipotecas, los desahucios o el propio régimen económico matrimonial, ya que el matrimonio, como todos sabemos, trae consigo unas relaciones económicas entre los esposos, que es preciso regular. Las leyes, obviamente, tienen que ajustarse a la Constitución y luego, por otra parte, los decretos o las órdenes pues, se tienen que ajustar a las leyes, ¿no? Como otras. Pero es que, además, deben ser justas y razonables y estar redactadas de una manera clara y comprensible para aquellas personas a quienes vayan destinadas. Podemos hablar de dos tipos de calidad normativa. Quizá, en un sentido genérico, es el ajuste de una norma a otra de rango superior, Constitución, Estatuto de Autonomía, leyes, decretos. ¿Quién se ocupa fundamentalmente de ello? Pues los servicios jurídicos de las distintas administraciones, también el Consejo de Estado, los consejos consultivos de las comunidades autónomas y, en último término, los jueces y tribunales. Por supuesto, también existen otros organismos, otros órganos administrativos que también intervienen en esta materia, ¿no? Y luego, en un sentido ya más estricto, calidad normativa, en un sentido más propio, concreto, como es el planteamiento, en primer lugar, de la necesidad y razón de ser de una norma y luego del procedimiento a seguir para su elaboración, así como de su redacción clara y precisa, pues se ocupan las Secretarías Generales Técnicas de los ministerios, los servicios de normativa y procedimiento autonómicos y, posteriormente, cuando los proyectos normativos les son remitidos para su dictamen, el Consejo de Estado y los consejos consultivos. El Consejo de Estado, en su memoria del año 2002, estas son materias que han ido saliendo, ¿no? Durante toda esta mañana, pero bueno, que no me resisto a enumerar rápidamente lo que el Consejo de Estado decía en esta memoria respecto a los estudios previos necesarios para la elaboración de las normas, ¿no? Que deberían contestar a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las normas existentes? ¿Cómo se aplican en la práctica tales normas? ¿Cuáles son los intereses en presencia? ¿Por qué debe establecerse una nueva regulación? ¿Qué se pretende con la nueva regulación? ¿Puede esperarse otra oportunidad mejor o debe aprobarse precisamente ahora? ¿Qué impacto producirá? ¿Qué grado de cumplimiento se espera? ¿Qué debe añadirse para que se cumpla? Perdón por la rapidez, para intentar cumplir el mandato de tal. Formulado en un sentido negativo y como aportación modesta mía, pues yo entiendo que una norma que se pretenda aprobar debe huir siempre, en primer lugar, de la simple ocurrencia oportunista. Ayer se lo estaba comentando a una persona que trabaja conmigo y me dijo que en el lenguaje político, en el debate político, no existe la palabra ocurrencia, lo que me decía él, ¿no? De las presiones de la opinión pública manipulada, de la tentación de distraer, entre comillas, con ello al ciudadano con el fin de que no repare o se despreocupe de otros asuntos en los que no interesa que ponga su atención, de la proximidad de unas elecciones que obliguen, entre comillas, a las prisas, de no agotar las posibilidades de consensuar el contenido sustancial de la norma, en definitiva, de las prisas y toma de atajos que imposibiliten una mínima reflexión sobre el proyecto que se acomete. Dicho con otras palabras, en palabras de algún autor, en concreto Pérez Jover, que fue el antiguo presidente del Consejo Consultivo de la Generalitat, hoy el Consejo de Garantías Estatutarias, dice: se decide, en primer lugar, la aprobación de la norma y luego se argumenta, a menudo de forma somera, su necesidad, factibilidad y efectividad. O, en palabras de Santa María Pastor, también, que las normas se redactan por impulso y mandato de la autoridad política responsable. Pero admitamos que el proyecto supera sin dificultad estas primeras trabas y se pone en contacto la maquinaria administrativa para su elaboración.
Tengo que decir aquí que considero cuando menos un error o incluso una práctica perniciosa encargar de entrada a un consulting, despacho, gabinete profesional, llamémoslo como queramos, la redacción de un borrador de norma. La Administración suele contar con funcionarios con experiencia y si a la intervención de estos técnicos en la materia se añade la de los técnicos en normativa y la de las asesorías jurídicas, el resultado de entrada seguro que es más que aceptable. Por supuesto que el texto luego se tiene que enriquecer o podrá mejorar mucho con las aportaciones externas de otros informes de profesionales de la universidad o de otros sectores, o de las que provengan de trámite de audiencia o del de información pública. Con ello, en la mayoría de los casos, el resultado me atrevería a decir que es el de un texto original, entre comillas, porque no estaría copiado, y todo por un precio que calificaría de muy económico, ya que la mano de obra y las ideas principales la pone la Administración. Para poder llegar a este resultado, esto es una norma conforme a derecho que responda, recapitulo un poco, ¿no?, de forma satisfactoria a las preguntas que el Consejo de Estado formulaba en su memoria y que se encuentra correctamente redactada, es siempre una garantía que en la tramitación del procedimiento para su elaboración no se incurra, como pone de manifiesto algunos autores, cito por ejemplo a Clemente Checa, en unos ciertos defectos. Estos son defectos generales que han ido saliendo en algunas jornadas que hemos tenido sobre los consejos consultivos en relación con la redacción de las normas, técnica normativa, y se suelen citar algunos de ellos en cuanto al informe de necesidad y oportunidad. A lo mejor ahí Elvira puede que te contradiga algo, que este no se reduzca a unas pocas páginas en las que se resuma de forma apresurada algunas de las ideas básicas que inspira la propuesta de nueva regulación que se pretende efectuar. En cuanto a la memoria económica, como señala también el Consejo de Estado, que no se despache en términos puramente negativos y a veces formularios, porque las normas muchas veces para su andadura necesitan de un soporte económico y si no se prevé ese soporte se originan unas normas ineficaces y vacías de contenido y a veces algún autor ha llegado a hablar de algo parecido a engañar al ciudadano. En cuanto al informe de las Secretarías Generales Técnicas sobre los servicios de normativa, existe la posibilidad de que no sea crítico este informe con la redacción propuesta debido a la posición jerárquicamente subordinada del titular de este centro asesor o de su pertenencia al colectivo de personal de confianza política. Puede también ser un informe rutinario sin un análisis de fondo del anteproyecto o proyecto. En cuanto al informe de impacto de género, bueno, no voy a entrar en los antecedentes, ¿no?, de cómo llega al impacto de género, pero en la práctica dicho informe suele limitarse a recoger de forma rutinaria, sin análisis ni motivación alguna, que la disposición de que se trate no tiene un impacto desigual para hombres y mujeres sin alusión a posibles diferencias existentes, para así valorar a continuación los efectos de la norma proyectada sobre unos y otros. Se ciñen así, en muchos casos, a requerir la exigencia de introducir en los textos normativos los excesivos y cansinos desdoblamientos lingüísticos del tipo del funcionario o la funcionaria, el presidente o la presidenta, o a postular la utilización de frases como la persona titular del ministerio o consejería en vez del ministro o el consejero. Ello sin detenerse a examinar si en realidad existe un verdadero problema de discriminación entre hombres y mujeres en la norma que se pretende implantar. No me resisto aquí a contar una anécdota. Tuvimos unas jornadas en Toledo sobre técnica normativa. Bueno, pues existía, no sé si ahora continúa, puede que no, pero había una consejera del Consejo Consultivo de Andalucía que insistía mucho en estas normas, en el tema del impacto de género, pero de una forma, pues ya. Entonces, pues yo creo que estaba hablando un catedrático de filología, un lingüista, y entonces ella pues intervino, intentó defender sus posturas y el catedrático pues le contestó: mire usted, si por lo que usted me dice, pues la frase de que el perro es el mejor amigo del hombre, tendríamos que decir el perro o la perra es el mejor amigo o amiga del hombre o de la mujer. Bueno, y ahí quedó la cosa, ya no recuerdo, y al día siguiente, con ocasión de otra ponencia, pues esta señora se levantó, yo creo que debió estar dando vueltas por la noche al argumento, y le contesta: por cierto, que ayer en esta otra intervención y tal, dice: yo tengo una frase que es: la raza canina es la mejor amiga de la humanidad. Y ahí quedó la cosa. Bueno, aquí hay un informe de la Academia Española, Real Academia Española, relativo al uso genérico del masculino gramatical y al desdoblamiento de los sustantivos, que se puede encontrar en Internet, que es un informe breve, muy clarificador y que se puede leer. En cuanto a la participación de los interesados, que permite obtener una más completa visión del sector social que se pretende regular, pues muchas veces se suele dar audiencia de un primer borrador, pero luego no se hace lo propio con el resultante de las posteriores reformas que se pueden haber introducido como consecuencia, pues, de las alegaciones que se haya podido hacer para ese primer borrador, ¿no? Intento resumir. Bueno, hay que mejorar, y yo creo que también en esto, bueno, todos han hablado, ¿verdad? Pero bueno, Javier, yo creo que ha incidido más, que es importante que pueda haber lugares de encuentro entre los ministerios y las consejerías autonómicas,
en donde se pudiera debatir y discutir los diversos impactos que pudieran existir respecto de las normas que bien se aprueben por el Estado o bien se aprueben por alguna comunidad autónoma, porque incluso con ello pues se puede evitar un importante grado de conflictividad o la posible proliferación de procesos impugnatorios. Resumo, bueno, como digo, es decir, y es importante también, por ejemplo, de cualquier, es decir, lo que hay que intentar es que no una consejería o un ministerio que promueva un proyecto normativo que no se apropie de él como si fuera suyo. Pues bueno, en todo caso será pues, de toda la administración autonómica, de esa administración autonómica, bueno, lo podrá también exhibir respecto a otras comunidades o del Estado, pero por lo menos también a sus consejerías que están dentro del propio órgano de gobierno, ¿no? O del propio gobierno de esa comunidad. Voy a referirme ahora muy brevemente a la doctrina del Consejo Consultivo de Castilla y León en relación pues, con la experiencia que tiene respecto de los análisis de los anteproyectos de leyes o de los proyectos de reglamentos ejecutivos. Siempre se ha manifestado, y parece que yo creo que la Dirección General va ahora también en ese camino, en las memorias de los diferentes años, la conveniencia de aplicar en la elaboración de las normas unos criterios uniformes de técnica legislativa, pues ello ha de redundar en beneficio de la claridad de los textos legales y de su mejor comprensión por los ciudadanos. Ya sabemos que existen unas directrices estatales del año 2005 en virtud de un acuerdo del Consejo de Ministros. Muy brevemente, aunque sea en plan telegráfico, decir que el título de una norma debe ser claro, breve, conciso y evitar descripciones propias de la parte dispositiva. La estructura de los preceptos aconseja también evitar los preceptos excesivamente extensos, estructurando su contenido, de modo que cada artículo un tema, cada párrafo un enunciado y cada enunciado una idea. Los artículos no deben contener motivaciones o explicaciones cuyo lugar adecuado es la parte expositiva de la disposición. Luego, la redacción debe ser clara y ha de huirse de términos y expresiones de difícil comprensión, tanto en cuanto a la claridad semántica como a la claridad normativa. Empleo de siglas y abreviaturas ha de señalarse la conveniencia de determinar su significado. A veces pasa que a lo mejor se inicia una norma con una abreviatura y uno, bueno, no sé, se siente pues ignorante. ¿Cómo no soy capaz de saber, ¿no? a qué se refieren estas? Porque aquí todo el mundo lo debe saber porque no lo explican. Y luego, en las disposiciones de la parte final, también la necesidad de diferenciar los diferentes tipos de disposiciones, adicionales, transitorias, finales, etc. En cuanto a las de derogación, pues no tienen muchas. Las cláusulas genéricas se quedan derogadas con estas normas de igual o inferior rango se opongan a la presente ley, carecen de virtualidad práctica, ¿no? En cuanto a las remisiones normativas, tanto internas como externas dentro de la ley, pues todos los consejos consultivos y también el Consejo de Estado vienen a recomendar la reducción de las remisiones hasta lo estrictamente indispensable. Es difícil establecer un criterio en abstracto, ¿no? Prefiriéndose que las remisiones no se hagan puramente a un número determinado de un artículo, sino que venga acompañado de una mención conceptual que facilite la comprensión. La referencia genérica a órganos competentes convendría también utilizar un único criterio de identificación. Si un mismo órgano se cita de diferentes maneras a lo largo del articulado, pues eso lógicamente no contribuye a la claridad, sino más bien a la confusión. En cuanto a las habilitaciones también, pues es preciso que se determine, ¿no? Y a ser posible cuál es la materia para la que se otorga. La exposición de motivos, que también se ha incidido sobre ello en algunos momentos, en las diferentes intervenciones, debe expresar el fundamento y los motivos de la norma y ha de referirse a antecedentes de la disposición, su justificación, competencias. Yo creo que una norma, por ejemplo, pues, autonómica, tiene que citar el Estatuto de Autonomía y vienen muchas veces algunos preámbulos de normas que no lo citan, ¿no? Corrección gramatical y el estilo, de tal forma que se dictan reglas tendentes a la revisión del uso de conjunciones o empleo de guarismos, etc., ¿no? En cuanto a la entrada en vigor de las normas, también todos sabemos que debemos desterrar aquellas normas que dicen que entran en vigor el mismo día de su publicación, porque eso no contribuye para nada a su conocimiento y a su cumplimiento, sobre todo cuando se trata de normas de carácter sancionador o aquellas que vienen a establecer pues, importantes novedades u obligaciones para las personas, para los destinatarios, ¿no? Que al final, como también se ha dicho, pues son los ciudadanos. Voy a hacer una brevísima referencia al lenguaje administrativo, porque yo creo que es importante. No se trata de ejemplo, es decir, en un lenguaje administrativo todos podemos tener lapsus en algún momento. Yo recuerdo, por ejemplo, la Consejería de Agricultura, que empezaba diciéndose, don fulanito de tal tenía 10 vacas de las que 2 eran machos. Bueno, pues eso lógicamente había que tal. Todos podemos tener. Lo que sí yo creo que
que debe cuidarse mucho lo que uno pone en el lenguaje. Incluso nos lo aplicamos nosotros también, yo intento también dentro del Consejo Consultivo. A veces un funcionario carga una cierta adrenalina, se va calentando con la tramitación de un expediente que luego pues, lo suele plasmar por escrito, cuando ese escrito no lo firma luego él, por ejemplo, la resolución de un recurso por un director general o por el propio consejero o en un dictamen. Entonces yo creo que se pueden decir las cosas con moderación, no hace falta tampoco extremar las expresiones, ¿no? Yo tengo, esto nunca lo he dicho en público, ¿no? Bueno, tengo aquí un ejemplo, por ejemplo, también de cómo no se debe redactar un artículo primero sobre la modificación de una norma, ¿no? Dice, se modifica el punto segundo del párrafo 1 de la letra E del punto 3 del artículo 6 de la orden de 2 de mayo de tal. ¿No? Pues yo creo que habrá una otra forma, ¿no? Un poquito más práctica, un poquito más convincente para poderlo dar. Y luego tenía aquí, que esto nunca, yo creo que como las responsabilidades derivadas de la redacción de este escrito, yo creo que ya están prescritas, porque han pasado muchos años, yo creo que tampoco pasa nada porque ahora ya lo pueda decir, que está redactado por un buen funcionario que le dijeron, oye, tienes que hacer esto porque hay que intentar justificar una inyección de dinero para una empresa pública y tal. Y entonces el hombre, pues bueno, resulta que bueno, cayó en mis manos que no tenía por qué, pero bueno, la verdad es que me sabrían pasar muchas cosas que iban luego a Junta de Consejeros, y entonces este hombre, para justificar esta subvención, decía: la finalidad social en la que el ánimo de... Esto fue a Junta Castilla y León. La finalidad social en la que el ánimo de lucro aparece soterrado por el objeto concordante con la investigación de variedades de patata de siembra y puesta a disposición del cultivador, además del papel vertebrador del sector patata, y continuaba, ¿no? ¿Ves? Y era un buen funcionario, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto ya doy por terminada mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, José Ignacio, por tu brevedad, tu rapidez, y también creo que ha sido muy ilustrativa. Vamos un poco mal de tiempo, entonces yo voy a reducir mi papel de relator de las conclusiones de la jornada a 1 minuto y medio para que nos dé tiempo a un pequeño turno de preguntas o de debates, en el que sí que le rogaría que fueran extremadamente breves, por poner sobre la mesa algunas de las cosas que se han dicho hoy. Ya digo, voy a ser extraordinariamente breve. Y también, como creo que corresponde al papel del relator, con ánimo un poco de excitar el debate, el profesor Eduardo Gutiérrez abría la jornada relacionando cómo las políticas públicas deben destinarse a resolver problemas importantes, no cualquier cosa, digamos, la relación que hay entre estas políticas públicas y su soporte normativo, y la necesidad de abandonar también poco a poco la visión del Estado-providencia, que todo lo resuelve a base de subvención, para dejar paso a la sociedad civil, ¿no? La directora general ha hecho una exposición, yo creo que muy interesante, de la política que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León, el plan Legislar Mejor. Algunas cosas que yo creo que nos han dejado todos con la boca abierta, ¿no? Las 278 leyes actualmente vigentes en el ámbito autonómico y la necesidad de legislar menos y legislar mejor, con esas dos cláusulas, la del one in, one out, y la cláusula del sunset law también de vigencia de las normas, ¿no? Javier nos ha estado hablando de lo que se está haciendo en el Estado, y él planteaba algunas dudas, ¿no? ¿Es un rango suficiente un acuerdo de Consejo de Ministros para lo que se quería poner con las técnicas normativas? Y también nos queda la duda, lo apuntaba el profesor Eduardo Gutiérrez, pero compete al ámbito de la Administración General del Estado, en qué medida una ley como la Ley de Economía Sostenible, que intenta meter criterios de calidad normativa, es una ley que va tan contra la calidad normativa por su propia articulación, ¿no? A continuación, Elvira nos hablaba de un modelo en la Junta de Comunidades que se está haciendo deprisa porque hay necesidad, se quiere ser menos intervencionista. Nos hablaba, por ejemplo, de aligerar la LOTAU, ¿no? La Ley Urbanística de Castilla-La Mancha. También surge aquí la duda al relator en qué medida, además, una ley tan intervencionista no fue capaz de evitar cosas como Seseña, por ejemplo, ¿no? Cual yo creo que también nos puede dar para el debate. Hablaba también de la Ley de Emprendedores, y yo cojo aquí también el guante del profesor Eduardo Gutiérrez. También deberíamos reflexionar si la emprendeduría es un tema que debe ser materia de una ley, si debe tener una reserva de ley, o va más allá, ¿no? Jesús Méndez nos ha hecho una exposición que nos ha recordado a todos la piedra, papel o tijera, y yo creo que nos hemos quedado todos con lo que pasa por arriba y lo que pasa por abajo, ¿no? El mal recuerdo que hay en el ámbito estatal de las leyes de armonización después de la LOAPA, y la necesidad de irnos de vacaciones hacia Andalucía. Esto está claro si queremos ir a la playa, porque ahí no sabemos lo que va a pasar, y no dejar nunca la bicicleta en Avilés en una farola. Y finalmente el secretario general del Consejo Consultivo, yo creo que ha hecho una exposición muy interesante
en la que yo me quedaría sobre todo con la importancia del lenguaje a la hora de escribir textos, de regular y de normar, porque lo que decimos es también lo que pensamos, ¿no? Y comentábamos antes en el café esto de que la simplificación es la máxima sofisticación, que yo casi lo dejaría como punta de cierre de la jornada. El relator, que es el que tiene el uso de la palabra, ha intentado ser breve, así que ahora pide por favor a los asistentes que si tienen alguna intervención sean breves, o si alguno de mis compañeros de mesa quiere hacer alguna puntualización, alguna intervención, pues que por favor sean breves también, porque estamos un poco fuera de hora, así que le cedo la palabra en primer lugar al profesor Eduardo Gutiérrez. Que han hecho el rato en el cual han estado participando, que se agradece. Bueno, yo quisiera sacar como 2 o 3 temas que me había dejado también un poco a la reserva con la idea de discutirlo ahora. Pero como vamos un poco mal de tiempo, pues voy a ir solo a 2 cosillas. Por ejemplo, todo esto del impacto normativo... Sí, todo esto del impacto normativo no os suena un poco raro, porque esto del impacto es medir lo que ocurre cuando se hace, no anterior. Y de hecho, casi nadie ya habla del impacto normativo, sino se habla del impacto normativo ex post, o sea, cuando la ley está funcionando, porque es que a priori saber, y haciendo las bromas oportunas, si estoy haciendo una regulación que vaya en contra de las mujeres, por ejemplo, pues es que sería de idiotas, o sea, no sé si me estoy explicando. Supuesto que ya existe una política que te dice como ciudadano que no debes ir en contra ni segregar por sexos a nadie, ¿no? Entonces, como que suena un poco raro que en el año 2009 se genere una orden, bueno, en este caso un decreto, que pida medir cosas antes de que se hayan ocurrido, o sea, que te pida prever que tú no estás poniendo bien. Esto me resulta cuando menos ciertamente extraño y lo sacaría a debate porque a mí me resulta curioso, porque no creo que nadie haga las normas aposta, salvo algún buen funcionario que se le va alguna vez la cabeza con lo de la patata y el sector patatero, pero que yo no tengo la sensación de que nadie aposta intente ir en contra de lo que plantea el decreto, ¿no? Lo que sí es verdad es que luego la experiencia puede dar la razón a que sí se ha hecho mal, ¿no? Pero a priori, bueno, como reflexión y que cualquiera de los de la mesa pues me podría contestar. Luego, estoy totalmente de acuerdo con el asunto, con cómo ha planteado las cosas Jesús y con la idea. Yo tenía prevista también una pregunta que es, y por cierto, en democracias consolidadas, como puede ser la española, ¿cuántas leyes se deberían hacer al año? Porque claro, se da por supuesto que ya se han arreglado muchísimos problemas, pero por cierto, y de las leyes que se hacen al año, ¿cuántas son reguladoras o resolvedoras de algún problema público de agenda política? Porque en teoría son las únicas que deberían entrar. O sea que alguien ha ganado unas elecciones, tiene 4 años y cada año ha dicho que va a hacer o resolver un conjunto de problemas. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuántas en un Estado democrático de tantos años ya normas se deben hacer al año? ¿Y de qué tipo? Para ir matizando un poco lo que tú planteabas. Y luego igual, y probablemente el problema del boletín oficial del Estado no sea la potestad reglamentaria. O sea, que todo gobierno que se precie le gusta un montonazo, y esto Elvira ha dado la razón, o sea, ya se saltan las normas y demás y ya es directamente a capón. Y por cierto, Elvira, y supuesto lo que has dicho, y claro, regular derechos a través de acuerdos del Consejo de Ministros, porque es que las 3 cosas que has citado, bueno, esto es muy peligroso, ojo, ¿eh? O sea que pensemos que probablemente el número de papelillos que sale se debe a la potestad reglamentaria, ¿eh? Y por cierto, ¿y cuánta potestad reglamentaria se debe hacer? Por cierto, ¿y cuánta no está dentro de la Constitución y dentro de los estatutos de autonomía? Porque parece ser que hay un montón de cosas que, y mira que están tocadas la Constitución y los estatutos de autonomía, pues debe haber todavía millones de cosas que no han tocado. Pero eso sí, lo toca el gobierno y no lo meto por norma. Bueno, que me conteste. Entiendo que 3 cosas A ver. que son. No, es que quiero aclarar que 3 cosas son las que dice que tocamos por decreto. Eduardo. Bueno, vale. Tenemos otra pregunta y luego si queréis las acumulamos un poco y pues tiene la palabra ahí.
Muchas gracias. Yo, vamos, mi enhorabuena a la directora general de esta comunidad autónoma. De verdad, me ha dejado impresionado cómo lo tienen orientado y a los ponentes porque realmente han estado espléndidos. Jesús y Elvira, me gustaría trasladarles la pelota. Dado la limitada herramienta del artículo 150 de la Constitución, el Constitucional ya tuvo ocasión de pronunciarse con las leyes de armonización, no sé si una ley marco podría, de articular las competencias entre administraciones públicas de manera que al ciudadano ese solapamiento normativo no le dificulte la prestación de servicios o no le dificulte su actividad normal. Y, por supuesto, que tampoco podemos invocar el artículo 149.3 de la Constitución. Dado que el entramado es tan complicado, sí que me gustaría preguntar a ambos representantes, que conocen perfectamente cuál es la situación, desde las administraciones autonómicas, por colaboración, por cooperación, cómo facilitar, cómo ponerse de acuerdo a las comunidades autónomas entre ellas para que sus normas se homogeneicen y que al ciudadano le resulte fácil, dado que el Estado carece de herramientas para conseguirlo desde arriba. Muchísimas gracias. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más o ya dejamos a los ponentes tanto las tres cosas que ha planteado el profesor Eduardo Gutiérrez como la última persona que ha intervenido. No sé quién quiere contestar primero o quién quiere la palabra de mis compañeros de mesa. A lo mejor contesto quizás, Paloma eres, me parece. Contesto quizás a Paloma, claro, si entramos fuera de las reglas, si dejamos fuera de las reglas de juego las leyes de armonización y las cuestiones del artículo 149 de supletoriedad, etcétera, a pesar, sin embargo, como tú bien sabes, que tras la sentencia de urbanismo la supletoriedad en el Tribunal Constitucional es una cosa terriblemente difícil porque no se puede hacer nada con carácter supletorio si ha sido asumida por la comunidad autónoma. Bien, no me lío. La posibilidad de cooperación y colaboración entre las comunidades autónomas para que haya una uniformidad está clara que es a través de dos vías, que no digo que prefieran una a otra, pero eso, o vía conveniada o a través de los mecanismos de los consejos de cooperación. ¿Por qué no de la conferencia de presidentes? Que es lo típico, ¿no? Y al respecto, quiero recordar en el derecho comparado, en el derecho italiano, cómo existen las comisiones mixtas de cooperación entre todas las regiones y los estados y el Estado italiano, que juega con un mecanismo terriblemente flexible, donde se adoptan acuerdos, etcétera. Yo creo que, al igual que el Consejo Superior de Política Fiscal y Financiera, al igual que ocurre con otras comisiones o consejos sectoriales, bueno, pues la conferencia de presidentes, al margen de estrecharse un poquito para hacerse honor a fotos, debería ser un contenido comprometido para alinear políticas. Eso es los únicos mecanismos que veo ahora. Yo creo que se podría dar juego, pero esto ya es una decisión política. Estamos hablando aquí de administración al Senado. O sea, yo creo que el Senado sería una reconversión estupenda de una entidad que ahora mismo todo el mundo cree, bueno, tenemos la idea de que no está siendo utilizada y que sí que estos estudios de política comparada, de normativa, cuál es la comunidad autónoma que mejor lleva esto, pues vamos a ver si en el seno de esto podemos impulsar determinadas políticas de cesión. Tenemos herramientas y es cuestión de utilizarlas. La ley de acceso electrónico que te dice que las administraciones podrán intercambiar sus aplicaciones y sus cosas. No los utilizamos porque como no hay un órgano en donde todo esto se haga, pues depende de voluntarismo. Pues yo voy a llamar a no sé quién que conozco, a ver si tal. Eso no funciona así. Para que funcione tiene que establecerse un sistema con una metodología y un proceso en donde yo pueda dirigirme y pedir. ¿Tenéis una aplicación, alguien que haga esto y que no me cueste? ¿Me lo podéis dar? Y esas cosas y se podría utilizar. Yo creo que herramientas hay. Hace falta que todos abramos la mente, que hagamos un esfuerzo inteligente para no gastar el dinero que no tenemos y para que haya divergencias entre Valladolid y Toledo en el tratamiento de un asunto, que allí sea desestimatorio, aquí estimatorio y cosas de esas. Yo, de verdad, utilizaría el Senado. ¿Más respuestas a las preguntas de Eduardo? No, es que lo que quería era preguntar a Eduardo, cuando has dicho que lo de las tres cosas que no se pueden hacer por decreto o que te resulta raro, ¿cuáles eran? Que no caigo.
Toca muchas. Uf, un montón. Sí tiene, pero tiene su aporte antiguo, verás. Por ejemplo, dice que tenemos que aprobar un registro electrónico que dé cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos. Nosotros teníamos un decreto ya en la Junta de Administración Electrónica, lo que pasa es que no se estaba utilizando. Entonces, tenemos el soporte normativo. Ahora lo que hacemos es sacar una orden en donde ya regulamos realmente cómo se emite el ticket de resguardo, qué procesos se pueden iniciar y tal, ¿no? Pero soporte siempre tenemos, porque siempre hay algún tipo de norma, aunque sea global o de procedimiento, que te da soporte a las cosas. Que tenemos que hacer una normativa para reducción de cargas. Bien, hemos hecho un manual, tampoco pasa nada. La Comisión de Administración Electrónica aprueba el manual y la Administración de la Junta lo asume. O sea, tampoco estamos hablando de simplificación normativa. O sea, lo que no tenemos que hacer es para toda una ley, entiendo. Precisamente de eso se trata. Bueno, aquí luego se va cerrando. Cuando nos falta normativa, porque hacemos, por ejemplo, un manual, si luego entendemos que no es suficiente cobertura, pues hacemos a lo mejor algo para aprobarlo. Pero a priori, si la acata la Administración regional, en la medición de cargas y el subirlo aplica de una manera concreta, a lo mejor no necesitamos hacer un decreto. Simplemente un acuerdo nos va, funciona. Entonces, estamos en simplificación. Muy bien, bueno, yo creo que queda una pregunta en el aire y ya me gustaría que la contestaran alguno de los dos ponentes de mi izquierda, porque no han intervenido en la mesa. La planteaba el profesor Eduardo Gutiérrez, ¿cuántas leyes? Y yo además lanzaría también, además de cuántas leyes en un Estado, una cosa que alguna vez hemos comentado con Jesús, en qué medida una calidad normativa extrema en la Administración invalida el papel del legislativo. Bueno, yo en relación al... Bueno, primero, Elvira, claro, en cuanto a una norma que tenga que ver con los derechos de los ciudadanos, claro, yo creo que hay que darle publicidad. Yo no sé si esos acuerdos, por ejemplo, eso se publica en boletín. Ya no, pero en el boletín oficial. Si es en boletín oficial, o sea, si es web, boletín oficial, sí, es un acuerdo. Pero bueno, para mayor seguridad jurídica, a lo mejor el rango se puede discutir, decreto, orden, un acuerdo, ¿no? Pero por lo menos publicidad. Ya, vale. Era una simple precisión. Lo que no hacemos en leyes para cada cosa de esta que estamos haciendo. Una simple precisión. Muy bien. En relación, Eduardo, a que el impacto normativo debería realizarse con posterioridad, pues probablemente, pues no sé, por pura terminología o por lógica, pues debería ser así. Pero yo creo que es útil que se pueda hacer antes, porque si no, después, el volver marcha atrás yo creo que es mucho más complicado, ¿no? Si no te he entendido mal. Era mejorar los blancos o verdes, bueno, y ahí hacías todo el estudio y lo enfocabas. El impacto normativo tiene sentido después. Y de hecho, en la norma que ha publicado y que ha citado la viceconsejera y la directora general sobre inteligencia normativa, se obliga ya a que el impacto sea a posterior, no sea a priori. No tiene ningún sentido. Yo es que creo que el impacto normativo se está tomando como una cosa que no es. Claro, es que ¿No? Puede ser, pues, cuestión de terminología. Los libros verdes se han sustituido por el... Ya. No me refiero a eso, me refiero al impacto normativo como nosotros lo entendemos cuando hacemos el análisis de impacto normativo es en una política, por ejemplo, de favorecer la agilidad en determinados procedimientos para que los emprendedores o quien sea no tenga trabas. Prevemos, el impacto normativo para nosotros es ver cuántos procedimientos dirigidos a cuánta gente el año pasado le vamos a aligerar cargas con esta norma y ese es nuestro impacto normativo. Es decir, bueno, pues mira, el decreto anterior lo derogo, que metía 5 órganos consultores colegiados que no se van a poder reunir. Yo tengo la previsión de que este impacto normativo va a beneficiar a 5 procedimientos dirigidos a un ámbito de empresarios de X, que es la gente a la que afectaba la norma anterior derogada por esta. Yo creo que esa es la forma en que se toma el impacto normativo porque hacemos la evaluación, ¿no? Y además se puede medir. Tú ahora mismo coges la medición de cargas a la manera de la Comunidad Europea y te dice, fíjate si se puede hacer impacto de análisis normativo. Un procedimiento
procedimiento en el cual yo instauro la entrada en administración electrónica de una solicitud, si antes la carga normativa era 80 euros y ahora con la telemática lo puedo medir en 5, es que el impacto normativo que tiene en el ámbito que sea son 75 euros por señor que va a beneficiarse de eso, por ciudadano. Entonces, claro que se puede prever, vamos. Se debe prever. Hay cosas que se pueden prever y otras cosas que no todas se pueden prever. Por ejemplo, una ley que dura 5 años o 10, encima no hay periodo. Y ahora resulta que tienes que entregar el informe correspondiente a lo que te cuesta implementar todo eso. ¿Hay límite cómo se hace? Porque yo no soy capaz de hacerlo. Me han enchufado esta radio. Entonces hemos explicado que hay cosas que sí, hombre, esto es lo que acabo de decir, hombre, está puesto más o menos de 5 años por cada cajón, está muy puesto y muy a costa. Pero todo lo demás es bastante complicado. Y si no, decirme cómo se hace. O sea, decirme cómo se hace la memoria de impacto económico y presupuestario de una ley que, por ejemplo, tienda a infinito. Anual. Claro, eso es lo que hay que hacer habitualmente. Se hace cada año se hace, pero a priori, es que en teoría hay que hacerla en global. Claro, porque no te queda otro remedio, pero no puedes, pero en teoría, que además lo hizo la Constitución, que todas las normas, todas las leyes deben llevar asociado un informe global de lo que cuesta llevar adelante eso. Claro, no se le ocurre nada más hacer la muerte. A estas cosas me refiero. Yo creo que se pueden medir más cosas de las que creemos. Yo creo que se puede medir casi todo. Hay técnicas para medir muchas cosas. Nosotros ahora, por ejemplo, en esta premura que tenemos de todo, estamos implantando, por ejemplo, cartas de servicios por servicio. ¿Para qué? Pues porque les metemos indicadores. Y sí que medimos lo que nos cuesta la ratio, que nos sale una oficina de información y registro con X registradores, X aplicaciones y X registros de entrada y salida en X procedimientos. Lo medimos, ¿eh? Te garantizo que lo medimos. Mis 5 segundos. El por qué medir, como tú sabes, medir para comparar, medir para ver resultados, medir para tal. No es tan importante la medición, sino cómo miramos, sino para qué medimos. Esto tú sabes que viene de la filosofía anglosajona y de tantas hermanas que es para eso, ¿no? Con los costes de transición, el coste de transposición, etc. Pero se mide, independientemente del valor de la medición, de si son 5 o 10.000, se mide por alguna razón. Y es para transmitir, para comunicar, para compararnos, etc. Entonces no hay que obsesionarse son 5 o 5,5 euros, sino hay que se mide para otra cosa determinada. Eso es lo que creo que no quiero ya por cuestiones de tiempo, Javier. Muy bien, pues vamos un poco fuera de tiempo ya. Agradecerles de nuevo su asistencia, agradecer a la universidad el que nos haya acogido aquí y agradecer a todos los ponentes también la sesión que hemos disfrutado. Muchas gracias.